Bueno, vamos a empezar. Un poco de la presentación es lo que ya comentamos acá. Respecto a los antecedentes, rápidamente, el trauma del desarrollo se define en este artículo como el abuso sexual, emocional o físico o negligencia emocional o física antes de los 18 años. Se ha visto que es un factor de riesgo, como bien lo comentábamos, para desarrollar trastornos de estrés postraumático y síntomas psicóticos en la edad adulta. Respecto a esto, existe poco entendimiento respecto a los procesos entre la relación del trauma del desarrollo y psicosis, y esto puede ser, como ya mencionaban, una barrera para el desarrollo de tratamientos dirigidos para personas en riesgo. Clínicamente existe una superposición de la sintomatología de TEP, de trastorno de estrés postraumático, y síntomas psicóticos. Se sabe que después de la exposición a un evento traumático, muchas personas pueden experimentar imágenes intrusivas asociadas al trauma a través de varias modalidades sensoriales, digamos, y cuando estas experiencias no se resuelven espontáneamente y persisten más allá de las consecuencias inmediatas del trauma, pues estas imágenes se corresponden como relacionadas a síntomas de estrés postraumático. Y por eso por eso es que hay como esta superposición de los síntomas. Los individuos, eso como en la parte de los síntomas asociados a trauma, y los individuos con TEP también pueden experimentar alucinaciones auditivas, mientras que las personas con psicosis pueden experimentar alucinaciones o delirios de contenido relacionado a trauma y puedan vivirlas como intrusivas, ¿no? Y entonces eso es un poco lo que hay, la superposición de la sintomatología asociadas a trauma. Entonces pueden ser las alucinaciones auditivas, las alucinaciones y delirios de contenido relacionado a trauma, y que todo se pueda vivir como imágenes intrusivas de recuerdos traumáticos. Bueno, el trastorno de estrés postraumático predice el desarrollo y severidad de síntomas psicóticos, pero generalmente no se identifican en personas con psicosis, como ya lo mencionábamos previamente. Existe poca información respecto a que el TEP se asocia a síntomas psicóticos, específicamente en personas que han experimentado trauma del desarrollo, particularmente en personas con alto riesgo para psicosis, ¿no? Que también ya lo comentaban anteriormente. Y bueno, con esta información es posible que el TEP sea un factor de riesgo modificable para el desarrollo de síntomas psicóticos en personas que han experimentado trauma del desarrollo. Y bueno, respecto a la clasificación del TEP y del TEP complejo, de acuerdo a la CIE-10, para que se diagnostique TEP, CIE-11, el trastorno de estrés postraumático, tiene que cumplir esta tríada, que es síntomas de reexperimentación, evitación de recordatorios del evento traumático y una percepción agudizada de una amenaza actual. Cuando se cumple esa tríada y se agrega la siguiente, se hace un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático complejo, con dificultades en las relaciones interpersonales, el autoconcepto negativo y la desregulación emocional. Y bueno, es importante saber que las personas que experimentan trauma del desarrollo es pues generalmente un trauma prolongado y repetido, y tienen un mayor riesgo de desarrollar trastorno de estrés postraumático complejo. La naturaleza interpersonal del trauma del desarrollo es un factor de riesgo para desarrollar trastorno de estrés postraumático complejo, y pocos estudios han evaluado si la relación entre el TEP y los síntomas psicóticos es específica, ya lo comentábamos, con síntomas positivos o también con síntomas negativos como planeamiento afectivo, abulia y retraimiento. Y esto, bueno, pueden desarrollarse también estos síntomas negativos asociados como respuesta a eventos traumáticos, ¿no? Entonces ahí hay como esta superposición de la sintomatología también. Y bueno, los estudios han encontrado que las personas con trauma, con trastorno de estrés postraumático complejo, pueden tener un apego evitativo, y se han encontrado asociaciones entre tener un apego evitativo y síntomas psicóticos. Y es lo que viene acá abajo, ¿no? Que son dificultades en mantener relaciones interpersonales, evitándolas, o teniendo relaciones intensas con dificultades para el compromiso emocional. Y es, bueno, la relación que se puede ver también entre el apego evitativo y los síntomas psicóticos. Y bueno, respecto al artículo, se publicó en octubre del 2023 en The Lancet Psychiatry, que tiene un factor de impacto de 64.3, y bueno, es una revista indexada que tiene el segundo lugar en 355 revistas de psiquiatría a nivel mundial.
Es un estudio que es multicéntrico, se hizo en 2 lugares, en Reino Unido, y bueno, tiene la aprobación del Comité de Ética del University College London, y en Corea del Sur, en el Hospital Buntang de la Universidad Nacional de Seúl. El diseño del estudio, de acuerdo a Feinstein, es un estudio multicéntrico, observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo. El objetivo fue investigar si la presencia de trastorno de estrés postraumático, incluido el trastorno de estrés postraumático complejo, se asociaba con la gravedad de los síntomas psicóticos en sobrevivientes de trauma del desarrollo, trauma durante la infancia. Respecto a la metodología, este estudio pertenece a un estudio que se llama IMPACT, que es investigación de los mecanismos subyacentes a la psicosis asociada con trauma infantil, son las siglas en inglés. Y respecto a el reclutamiento de participantes, fue en mayores de 18 años en Reino Unido y Corea del Sur, y bueno, como ya lo comentamos, se reclutaron a través de plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter y Reddit. Y bueno, el reclutamiento se llevó a cabo en 2 momentos, primero de agosto del 2020 a enero del 2021 y de septiembre del 2022 a febrero del 2023. En el periodo en que no hubo reclutamiento, se intentó mejorar esto que ya decían respecto a llegar a ciertas poblaciones sociodemográficas específicas, sobre todo pensando en llegar a hombres, porque son las personas que tienen más prevalencia de síntomas psicóticos y, como vieron, no es el predominio de la muestra, ¿no? Entonces, un poco en este periodo fue que intentaron hacer algún ajuste para intentar tener una muestra con más hombres. Y bueno, se contestaron cuestionarios en la plataforma Gorilla y las versiones en inglés y coreano, que ahorita vamos a revisar. Y hubo varios filtros, digamos. El primero fue que los participantes, como ya lo comentaban, informaron si recibían o no atención previamente en servicios de salud mental y si habían tenido un diagnóstico psiquiátrico, y después se seleccionaban si reportaban haber experimentado trauma en el desarrollo, y esto se verificaba con el cuestionario de trauma en la infancia, que es este cuestionario de autorreporte de trauma infantil, que es un autorreporte de 28 ítems, como decía la doctora García Fonseca. Primero había una versión extendida de 70 ítems y después se redujo a 28, y cada subescala de Perdón, no sabemos realmente, no hablan de que se haya aplicado la versión abreviada, entonces suponemos que aplicaron la versión de 70 ítems. Y cada subescala tiene 5 ítems: abuso emocional, físico, abuso sexual y negligencia emocional y negligencia física, y existen 3 ítems específicos para medir la tendencia a minimizar o negar el abuso, que ahorita los vamos a revisar. Y bueno, es una respuesta para una escala de tipo Likert de 5 puntos, de nunca hasta casi siempre. Aquí está la escala y la 10 acá, 16 y 22, que por ejemplo en esta, la 22, es tuve la mejor familia en el mundo, tuve la mejor infancia. Son preguntas que se utilizaron para evaluar que se minimice o se negue la violencia o el trauma. Y bueno, se calificó de una escala de nada, leve, moderado o severo, y a los participantes, que es una de las cosas que mencionaban anteriormente respecto a la gravedad de la sintomatología asociada a trauma, se incluyeron participantes que calificaran para moderado en al menos 2 tipos de trauma o grave en un tipo de trauma. Entonces, digamos que eran personas que tenían mayor gravedad de la sintomatología asociada a trauma. Y bueno, después se aplicó el cuestionario internacional de trauma, que también es una escala de autorreporte que se centra en las características principales del trauma estrés postraumático y trauma estrés postraumático complejo. Y bueno, esto era para que cumplieran los criterios o el umbral diagnóstico de cada uno. Se tenía que cumplir al menos 2 puntos de cada uno de los 3 grupos de síntomas, que son estas triadas que ya les mencioné, y se tomaba en cuenta también los ítems para deterioro funcional. Bueno, esta es la escala en inglés que también se utilizó, y después de que se aplicó este cuestionario, se clasificaron a los casos como un caso que no tuviera diagnóstico de TEPT o de TEPT complejo, un caso de TEPT complejo, un caso de TEPT, y los casos que eran categorizados como TEPT complejo pues ya no cumplían con un diagnóstico para TEPT, ¿no? Obviamente, si tenían la triada de trauma complejo, de trastorno postraumático complejo, pues ya no se quedaban únicamente con el diagnóstico de TEPT.
Y bueno, ya lo mencionó un poco la doctora, esto es para que tengamos la parte del reclutamiento de la metodología, que en un inicio fueron 2.675 participantes que se reclutaron a través de redes sociales. 972 eran del Reino Unido y 1.073 de Corea del Sur. Siempre la muestra de Corea del Sur fue más alta y bueno, se excluyeron 67 participantes porque no habían las variables de interés requeridas o no cumplían con las variables de interés, y de los 2.608 participantes que quedaron se excluyeron 1.335 porque no cumplían los criterios para trauma o para trauma del desarrollo, ¿no? Que es esto que decíamos, que pudieran haber tenido trauma, pero no cumplían con la puntuación para grave o moderado. Y finalmente se quedaron con 1.273 participantes, 475 en el Reino Unido y 798 personas en Corea del Sur. Y bueno, se tomó en cuenta también las variables sociodemográficas, que fueron edad, sexo, etnia, mayor grado académico, estado socioeconómico y el estrés asociado a COVID. Respecto a esta parte del estrés asociado a COVID, se les solicitaba a los participantes otorgar una calificación del 0 al 10 respecto al estrés o el malestar experimentado 2 semanas previas a la aplicación del cuestionario en comparación con antes de vivir la pandemia. Entonces 0 era nada de malestar y 100 el estrés más alto. Y bueno, esta es la escala de evaluaciones comunitarias de experiencias psíquicas, CAPE, que también es una escala de autorreporte para individuos en alto riesgo de desarrollar síntomas psicóticos en la población en general. Es de 42 ítems. Se utilizan síntomas positivos, negativos y síntomas afectivos, depresivos, y bueno, también es una escala de Likert de 4 puntos y mide frecuencia y nivel de malestar. Y bueno, no tengo toda la escala acá porque es larguísima, pero esta es una parte de la escala. Son 42 reactivos. Y bueno, esto es un poco para resumir respecto a la metodología del uso de los cuestionarios. El cuestionario CTQ, que a partir de cumplir con haber tenido más de 2 tipos de trauma, moderados o severos, se les aplicó el siguiente, que fue el trauma internacional, el cuestionario internacional de trauma. Después para la escala de evaluaciones comunitarias de experiencias psíquicas, y para esto es que es el primer resultado de interés, que tiene que ver con la pregunta principal, respecto a la severidad de síntomas psicóticos. Y en esta escala se combinó la gravedad de los síntomas positivos y negativos para evaluar, digamos, la gravedad total de los síntomas psicóticos. Y bueno, respecto al análisis estadístico, se utilizaron estadísticas descriptivas para las variables demográficas y las variables clínicas, que ya mencionamos. Y respecto a la regresión lineal, que es un poco lo que ya comentaban respecto a las asociaciones, lo que se quería evaluar es determinar si el cumplimiento de los umbrales del diagnóstico de trastorno de estrés postraumático y trastorno de estrés postraumático complejo se asociaba de forma independiente con la gravedad de los síntomas psicóticos. Determinar si había una asociación entre el cumplimiento del umbral de trastorno de estrés postraumático complejo y la gravedad de los síntomas psicóticos totales, que es lo que mencionaba. Y evaluar si estas asociaciones entre el trastorno de estrés postraumático y trastorno de estrés postraumático complejo y los síntomas psicóticos eran específicos para la gravedad de los síntomas psicóticos positivos o negativos, y determinar si qué dimensiones específicas del TEPT estaban asociadas con los síntomas psicóticos. Y bueno, acá en los resultados observamos que primero que la edad promedio era más o menos de 26.9 años, la mayoría fueron mujeres, como ya lo comentábamos, y bueno, esto tiene o hace sentido debido a que, como ya comentaba la doctora García Fonseca, la mayoría de las mujeres o las mujeres son las que más son receptoras de tipos de violencia o de violencia trauma del desarrollo. Entonces bueno, eso hace sentido con que la mayoría de la muestra sean mujeres, y por eso era un poco como la intención del grupo de investigación, que se recabara más hombres, teniendo en consideración que son quienes pueden tener mayor presencia de síntomas psicóticos. Y bueno, la escolaridad que está acá era una escolaridad elevada, bachelor's y maestría, que es licenciatura y un nivel de posgrado. En esta tabla, de los 1.273 participantes, 592 cumplían el umbral para TEPT o TEPT complejo, que son estos dos que vemos acá, y de los cuales el 64 o el 5% cumplían con diagnóstico para TEPT sin ser complejo, y el 528, el 42% cumplían diagnósticos para trastorno de estrés postraumático complejo. Y independientemente de eso, todo el grupo se observó con menor severidad para síntomas psicóticos positivos que negativos.
Y bueno, acá, ya lo positivo y lo negativo, y es interesante evaluar que respecto al cuestionario de trauma en la infancia, lo que más se identificó fue el abuso emocional en total en ambos lugares, y seguido por el abuso físico y el abuso sexual, aunque en el Reino Unido aparentemente había más abuso emocional y en Corea del Sur abuso físico, ¿no? Entonces estos todos los participantes, y en comparación en Corea del Sur es más el abuso físico y en el Reino Unido el abuso emocional. Y bueno, en estas tablas se observa la asociación de sujetos con diagnóstico de trauma de estrés postraumático o estrés postraumático complejo con la severidad de síntomas psicóticos. En esta primer tabla, que es el grupo de participantes con diagnóstico de trastorno de estrés postraumático únicamente, comparado con personas que no cumplen criterios para trastorno de estrés postraumático o trastorno de estrés postraumático complejo, el TEPT acá vemos que no se asoció, ¿no? Es negativo. No se asoció con la severidad de los síntomas psicóticos, que esta es en general la tabla que reporta estos resultados. Y en la siguiente tabla, que es en el grupo de participantes que tenían diagnóstico de trastorno de estrés postraumático complejo, comparado con personas que no cumplían criterios para trastorno de estrés postraumático o trastorno de estrés postraumático complejo, sí se asoció con la severidad de síntomas psicóticos, ¿no? Que hay una asociación positiva. Y bueno, esto que del trauma, de la puntuación total, con una asociación con el diagnóstico de estrés postraumático complejo y los síntomas psicóticos. Y bueno, esto es únicamente como el resumen de lo que acabamos de comentar. Todo el grupo con diagnóstico de trastorno de estrés postraumático complejo tuvo menor gravedad para los síntomas positivos que para los negativos. En comparación con participantes que no presentaron trastorno de estrés postraumático, las personas con trastorno de estrés postraumático complejo se asoció significativamente con un aumento de la gravedad total de los síntomas psicóticos, y cuando se introdujeron estos 3 dominios adicionales de síntomas de trastorno de estrés postraumático complejo, que es la tríada que se agrega al diagnóstico de TEPT, pues se siguió asociando significativamente con la gravedad de los síntomas. Acá en la discusión, ya lo comentábamos, son 2 muestras de diferentes países cumpliendo los criterios para trastorno de estrés postraumático complejo, y pues se observa una relación significativa positiva con la severidad total de los síntomas psicóticos en personas con antecedente de trauma del desarrollo, y no hubo asociación entre el trastorno de estrés postraumático y los síntomas psicóticos, y esto nos pone a pensar un poco, dado que existen investigaciones previas respecto a que el trastorno de estrés postraumático por sí solo es un predictor para el desarrollo de síntomas psicóticos, y este hallazgo pues pudiera sugerir que la asociación entre el trastorno de estrés postraumático y la psicosis es específico en el constructo del diagnóstico de trastorno de estrés postraumático complejo, que es un poco lo que ya nos comentaba acá mis compañeros. Y bueno, se sugiere una potencial vía de enlace entre el trastorno de estrés postraumático complejo y el desarrollo de psicosis, dependiendo de la severidad del trauma experimentado. Y bueno, considerar si el trastorno de estrés postraumático complejo es un nivel adicional del espectro de síntomas asociados a trauma, es decir, personas sin TEPT, personas con TEPT complejo con síntomas psicóticos. Y bueno, para eso sería importante descifrar, como decían de un inicio en este estudio, si existe comorbilidad entre el trastorno de estrés postraumático complejo y los síntomas psicóticos, o si existen como trastornos separados con factores de riesgo en común. Bueno, esto lo comentamos nuevamente respecto a las fortalezas. Es un primer estudio en medir la asociación entre cumplir los criterios para el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático complejo y síntomas psicóticos, en específico en personas que hayan tenido antecedente de trauma en el desarrollo, y bueno, que son 2 muestras de 2 países diferentes. Y respecto a las limitaciones, pues ya comentábamos que en general hubo una baja prevalencia de trastorno de estrés postraumático en comparación con trastorno de estrés postraumático complejo, y esto puede que haya una ausencia de asociación entre el TEPT y los síntomas psicóticos, que es lo que ya mencionaba. La muestra
como bien identificaron, tiene un mayor nivel educativo que el promedio de ambos lugares, de Reino Unido y Corea del Sur. Los cuestionarios de autorreporte, como ya lo describíamos, que todas las pues dificultades que eso puede representar, aunque pudiera ser una pues un acercamiento a personas que tal vez, como ya lo comentaba la licenciada, no tienen pues la capacidad o la calma de poder comentar respecto a estos síntomas en una consulta médica, por ejemplo. Bueno, la muestra, como les comentábamos, es una muestra que fue predominantemente de mujeres, que esto es que hay mayor prevalencia de traumas en la infancia en este grupo. Las desventajas, que es un estudio transversal, y la realización de el estudio fue durante la pandemia por COVID-19, y bueno, eso impidió, como ya nos comentaban acá, el uso de entrevistas clínicas, que eso pudiera haber pues quizá brindado más información al respecto. Y bueno, respecto a las conclusiones a futuro, es importante saber que de aquí pues lo que quedaría es pensar o que se hicieran estudios longitudinales para evaluar si el tratamiento del trastorno de estrés postraumático complejo modifica el riesgo a evolución de síntomas psicóticos. Y bueno, los estudios longitudinales para investigar las relaciones temporales entre el trastorno de estrés postraumático complejo, el trastorno de estrés postraumático y los síntomas psicóticos. Y bueno, incluir más hombres en las investigaciones futuras por la mayor incidencia en trastornos psicóticos, que es lo que comentamos, no hay una causalidad, sino una asociación. Y bueno, considerando la alta prevalencia de trastorno de estrés postraumático complejo, se debe hacer un tamizaje de este diagnóstico a edades tempranas en personas que hayan sufrido trauma del desarrollo, y eso es muy frecuente que nos suceda. A lo mejor en pacientes que vemos de primera vez, que nos toca hacer la historia clínica o una primera abordaje, una primera evaluación, pues tenemos como muy estructurado que una de las cosas que tenemos que evaluar son los antecedentes de violencia. Sin embargo, en pacientes que a lo mejor tienen mucho tiempo en las instituciones de salud o que pues son pacientes crónicos de las instituciones, probablemente no retomemos o no abordemos nuevamente estos síntomas de trauma que en algún momento pues pudieran haber incidido tal vez en la sintomatología de los pacientes. Y bueno, en pacientes con síntomas psicóticos se debe investigar también las experiencias de traumas del desarrollo, ¿no? Que esto también creo que es algo importante y destacable, porque bueno, generalmente pacientes que pueden llegar con síntomas psicóticos es poco probable que les preguntemos respecto a antecedentes de trauma, y eso pues pudiera brindarnos tiempo para poder que reciban un tratamiento adecuado al respecto, y bueno, un tratamiento personalizado y eficaz para personas sobrevivientes de trauma del desarrollo en edades tempranas. Y bueno, tener en cuenta siempre el diagnóstico del trastorno de estrés postraumático complejo, ¿no? Un poco también pensando en que pues pudiera atravesarse la estructura de personalidad de cada paciente, y siempre tener en cuenta que el trauma del desarrollo pues pudiera tener una pues un importante en la sintomatología que desarrollen los pacientes. Y bueno, eso es todo. Gracias.